Ruraleando en Castilla-La Mancha llena de vida. Pues sí, hoy vamos a cerrar también con un tono muy académico en el programa y hemos invitado, yo creo que a uno de los grandes historiadores que en este momento hay en España, autor de infinidad de libros sobre nuestra historia, es Fernando García de Cortázar, conocido por la mayoría de ustedes. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Pues estoy encantado de oírles y de hablar con ustedes. El último libro se llama Y cuando digo España, su último libro, y también hay una apelación al componente de los pueblos, ¿no? El componente rural es fundamental, ¿no?, para conocer la historia de España, para comprenderla, mejor dicho. Sí, claro, es importante que no solo se hable de las ciudades, de las grandes ciudades, de los grandes hechos artísticos y literarios vinculados a las ciudades, sino también los pueblos, los desiertos, las grandes rutas a veces vaciadas y también las grandes rutas que quizás ahora van a ser reclamadas para una forma de vivir mejor. Es una forma de vivir distinta que se está, digamos, vislumbrando con el COVID-19, pero los procesos de despoblación y también de repoblación han sido constantes a lo largo de la historia de España, ¿verdad? Incluso repoblaciones forzadas también. Esto no es algo nuevo, ¿verdad, profesor? No, en absoluto, sino que compone un poco la fibra de la historia de España, el traslado del norte-sur, del este al oeste. Todo eso compone lo que nosotros llamamos historia de España y que a veces ha tenido distintos nombres, a veces se ha llamado Reconquista, a veces se ha llamado puramente reparación, y la encontramos no solo en la Edad Media, en cuanto se produce masivamente estos traslados, sino también en el siglo XVIII con los Borbones, y también, por qué no decirlo, también en la época última hay un intento de vigorizar las tierras vaciadas, las tierras desérticas, y hacerlas más fructíferas, no solo en el terreno económico, sino en el terreno vital, que yo insistiría ahora en ello, para los que pueden ser tentados de ir allí. Hablaba, profesor Ortega Gasset, de la redención de las provincias. No sé si ahora estaríamos ante la redención de los pueblos. Son los pueblos los que pueden redimir, ¿no?, esta España con algunos problemas últimamente. Pueden hacer de lo rural un viento fresco, un viento nuevo, quizá, ¿no? Sería estupendo, y sobre todo sería estupendo para esta España, que es uno de los países en los que más se nota un poco lo vaciado, ¿no? Y además es un reclamo importante en un momento en que buscamos una tranquilidad y buscamos un respiro a esta crisis sanitaria. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo un poco en presentar no solo, como digo, las grandes ciudades, que también son un aliciente para la España vaciada en sus traslados, sino también esa España vaciada como modus vivendi, como hábitat, que quizás en una época de urbanización como ha sido el siglo XX lo hemos olvidado. Profesor, usted es un amante también de toda España. Uno de sus últimos libros se llama En el corazón de España. Es que son tantos libros los que ha escrito que no tenemos tiempo realmente para detenernos en cada uno de ellos, pero también es un amante de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo concretamente, ¿verdad? Tiene bastantes historias referidas a la provincia de Toledo. Pues sí tengo, mire, además a mí me han educado en el amor a España viajando, pues ya desde muy niño. Yo no tenía 12 años cuando ya había visitado Toledo, que me entusiasmó, y además así, erigida casi como en una obra de teatro, en un alto, dominando otras tierras que también hay que visitar, y cada vez de esas tierras visitan Toledo. Y ahora yo no me resisto a no hablar de un fenómeno que debe ser trascendental para Toledo y para toda la zona, que son las representaciones del Pilfu, esa recuperación de la historia que vibra, esa recuperación de la historia que nos emociona en las grandes representaciones que se están produciendo
en las cercanías de Toledo con esta compañía que ha empezado ya con el sueño de Toledo, pero que ya tiene 2 parques temáticos, uno sobre el Cid y otro sobre Lope de Vega. Aparte, yo como jesuita no puedo olvidar que en Talavera de la Reina nació uno de los grandes prohombres de la historia de España y de la historia de la compañía, que es Juan de Mariana. Y también como recuerdo personal y como casi nostalgia enorme en esta época en que las actividades han tenido que reducirse casi a la nada, yo siempre recordaré las conferencias que dimos, una serie de historiadores en distintas localidades de Castilla-La Mancha, impulsadas por la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que pasan a la historia como fenómenos sociales por el número tan elevado de gente que acudía, no solo a Toledo, sino a Cuenca, a Talavera, a Guadalajara, y que para todos nosotros es un recuerdo imborrable. Rebasábamos todos los escenarios y se acudía también pues a la televisión para que el mayor número posible de personas fueran. Y para mí fue un recuerdo importante, pensando que estas zonas eran más difíciles de movilizar, y no, yo he llegado a tener 800 espectadores y 800 concurrentes en una conferencia, por ejemplo, en Toledo, y lo mismo en Albacete, que para mí pues lo guardo en el interior de mi corazón, y que también compone esta parte de mi canto a una España que yo amo apasionadamente. Gracias, profesor. Ha sido un placer que esté hoy con nosotros. Gran predicamento tiene usted, efectivamente, en Toledo, en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Sobre lo que decía de Puy de Fou, seguramente los diseñadores de este parque temático se han leído todos sus libros para inspirarse. Muchas gracias, profesor Fernando García de Cortázar. Hasta otra. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias.